Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada, estamos iniciando este día en que la palabra del Señor también nos quiere acompañar para que seamos más buenos, cristianos auténticos, comprometidos con el Señor, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. Y tomamos del libro de los Jueces, capítulo 6, 11 al 24a. El tema principal va a ser este personaje, Gedeón, que salva a Israel. Yo te envío, le dice el Señor. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente, primer elemento. Cada uno de nosotros es el Gedeón, es el valiente, el que tiene que luchar, el que tiene que ir con la espada verdaderamente. Yo te envío, nos dice el Señor. Gedeón respondió: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Esa va, alaña por andúa siempre, y anteco ya es siempre. Señor, pero si vos estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está tu presencia, Señor? Nos sacó de Egipto. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado. Te hemos desplazado, te hemos dejado de lado. Y entonces el Señor se volvió a él y le dijo: vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Qué lindo, queridos hermanos. Es decir, que nosotros tenemos la fuerza de Dios. Y entonces nos dicen: dengo la reyapuana. Si nosotros decimos: ¿dónde estás, Dios?, quiere decir que nosotros entonces tenemos que comenzar a ponernos las pilas y traerle a Dios de nuevo a nuestra sociedad. No comencemos a llorar y a decir, y ahí, ¿dónde es lo que está Dios? ¿Dónde es lo que se fue Dios? Y bueno, Dios desapareció cuando nosotros hacemos desaparecer a Dios. Cuando nosotros no le traemos a Dios, Dios no está con nosotros. Es decir, que la presencia de Dios en nuestra sociedad, queridos hermanos, si queremos que nuestro Paraguay cambie, si queremos que mi familia cambie, o lo que sea, o yo soy el hijo y lo voy a convertir a mi papá, a mi mamá, pero somos nosotros. Vete con tus propias fuerzas entonces. Presenta al Señor y salva a Israel, salva a tu familia, salva a tu país, salva a tu trabajo. Yo te envío, nos dice el Señor. Entonces Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy tan pequeño en la casa de mi padre. Muchas veces ya, pero llegan ahí. Llamarle a esos otros que son valé. No, Señor, yo te pido a vos, te envío a vos. Aunque te consideres lo más pequeño, confío en ti, porque tú me puedes llevar a mí para cambiar el mundo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes y cambiemos el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.